cada mañana al despertar y por la noche al descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. 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 Hola, muy buenos días. Dios les bendiga a todos, amados hermanos, este domingo 27 de junio. Damos la más cordial bienvenida a nombre de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento a todos aquellos que nos siguen, que gustan de unirse a la celebración que nosotros hacemos al nombre de nuestro Señor Jesucristo cada domingo. Vamos a orar y poner este momento en las manos de Dios. Les invito a que inclinen su rostro y oremos delante del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por permitirnos, Señor, tener un momento para rendirte culto, para tener este espacio, Señor, para poder celebrar la gloria de tu nombre. Tu presencia, Señor, es lo más importante entre nosotros. Tu gloria, Señor, es lo que nosotros celebramos, la persona que tú has sido para con nosotros, Señor, tu ser, es lo que nosotros reconocemos, bendito Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, todo el honor. Recibe pues el culto, porque hoy cantamos, oramos a tu nombre, cantamos a tu nombre, Señor, y agradecemos también en tu nombre todo lo que tú has hecho por nosotros, bendito Padre Celestial. Rogamos que abras nuestro entendimiento para que podamos también recibir tu palabra, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús ponemos pues, Señor, este momento en tus manos. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 7. Hechos, capítulo número 7, y vamos a leer del verso 1 al verso número 29. Hechos 7, del 1 al 29. Dice la palabra del Señor. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia,
antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, a Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios se había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y ese rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Amén. Hasta aquí la lectura por este momento, la concluiremos un poquito más adelante. Vamos juntos a alabar, a reconocer el nombre de nuestro Señor a través de nuestro canto. Cantemos al Señor, no expecte el canto, cante junto con nosotros, que su voz pueda ser escuchada en el cielo mismo y que alegre el corazón de nuestro Dios. Cantemos, hermanos. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer
Bien, es el momento del mensaje infantil. Acomodemos a nuestros niños, pidámosle estar atentos porque Dios quiere hablar a sus vidas. El mensaje infantil en Nuevo Nacimiento. Hola chicos, en la clase anterior aprendimos 1 Corintios 11:26. Acompáñame a ver el video de Carlitos. 1 Corintios 11:26. Porque cada vez que coman de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hoy continuaremos aprendiendo mucho más acerca del libro de Hechos. Los líderes religiosos de antes estaban muy enojados con los cristianos, así que comenzaron a arrestar a los apóstoles para prohibirles que siguieran hablando de Jesús. Un discípulo llamado Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces los líderes del templo arrestaron a Esteban, le pagaron a unos hombres para que fueran sus testigos y dijeran mentiras acerca de él. Lo acusaron de estar en contra de la ley y de hablar en contra de Dios y del templo. Esteban les explicó lo que decían las Escrituras desde los tiempos de José, Moisés y los profetas. Israel se ha estado resistiendo a los representantes de Dios durante siglos. Así que su rechazo hacia Jesús y hacia sus discípulos es un rechazo a Dios mismo. Aquellos hombres enfurecidos crujían los dientes contra él. Comenzaron a gritar, se taparon los oídos, tomaron rocas y comenzaron a lanzarlas contra él. Mientras lo golpeaban, Esteban oró al Señor Jesús y estando de rodillas gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. ¿Conocías la historia de Esteban? ¿Él hizo algo malo? La respuesta es no. Esteban era un hijo de Dios. Aquellos hombres se enfurecieron contra él por hablar de Jesús. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicaba con valor. Jesús le encargó a sus discípulos predicar el Evangelio a toda criatura. Y como cristianos, es nuestro deber obedecer a este mandato. Seguirle no siempre resultará tan fácil, pero es posible enfrentar los obstáculos si permanecemos en Dios. Romanos 1:16 dice: No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aprende conmigo repitiendo después de mí. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Muy bien. Y no olvides repasar, memorizar, grabar y enviar tu video. ¡Queremos verte! Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la lectura en Hechos capítulo número 7, ahora a partir del verso 30 en adelante. Hechos 7, del 30 en adelante, vamos a leer nuestras Biblias y vamos a
continuar con la lectura de Hechos 7, del verso 30 en adelante. Dice la palabra del Señor. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, el Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Muy bien, hermanos. Es largo todo el capítulo 7 del libro de los Hechos. Es el testimonio que nosotros de cómo los judíos del primer siglo mataron pues a Esteban. Esteban, un creyente que había sido designado para servir pues dentro de la iglesia. Él fue uno de aquellos 7 que eligieron para que pudiese haber una correcta
distribución de los bienes que se daban pues entre los hermanos. Este Esteban que se lee pues de él que era un hombre lleno de gracia y de poder y que hacía milagros pues dentro del pueblo. A este Esteban finalmente terminan matándolo. Hermanos, como a lo largo de la historia del cristianismo ha habido muchos mártires que han entregado su vida y siempre, hermanos, la pregunta es, ¿ha valido la pena la muerte de todos ellos? Bueno, vamos a estudiar este pasaje en Hechos, de Hechos capítulo número 7, dándonos cuenta pues que Esteban es un creyente que murió por su fe en Cristo. Esteban, un creyente que murió por su fe en Cristo, hermanos, primero, al afirmar que Dios obra en todo lugar. ¿Qué era lo que Esteban estaba diciendo? A Esteban lo arrestan, lo llevan ante el concilio por causa de estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Y delante del sumo sacerdote, él empieza a hablar y lo primero que Esteban hace ver pues a todo el concilio es que Dios no estaba confinado a un solo lugar. Que Dios no solamente iba a obrar pues en Jerusalén y único y exclusivamente en el templo. Los judíos, hermanos, tenían pues en su corazón pues que Dios solamente obraba entre ellos y que era un Dios exclusivamente de ellos y que Dios no tenía trato con nadie más que no fuera ellos y además preponderantemente en el templo en Jerusalén. Todo esto se va a venir abajo y Esteban va a hablar pues desde el versículo 1 hasta el verso número 34 de cómo Dios obra en todo lugar y empieza a hacer una historia, ¿verdad? Una historia que implica el hacer de Dios fuera del templo en Jerusalén, ¿verdad? Cuando él empieza, llama la atención pues de sus oyentes, cuando él les dice, varones, hermanos y padres, oíd, pongan mucha atención, y es un mandato, pónganme atención, ¿verdad? Y empieza a hablar pues cómo Dios apareció a Abraham, a quienes los judíos consideraban el padre de la nación judía, ¿verdad? Pero cuando Dios habla a Abraham, obviamente Dios le tiene que hablar estando en Mesopotamia, ¿verdad? Antes que morase en Harán. En Génesis capítulo número 12 nosotros leemos pues que Dios llamó a Abraham cuando estaba en Harán, pero Esteban remonta el llamado de Abraham mucho antes, pues cuando él todavía estaba en Mesopotamia, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Y entonces Esteban empieza a hacerle ver cómo Dios pues habló al padre de la misma nación, no estando ni en Jerusalén, ni entonces en un templo, y así Dios le habló también a todos los demás patriarcas, ¿verdad? Los patriarcas eran Abraham, Isaac, Jacob, y los padres se mencionan como, los patriarcas también se mencionan como siendo los 12 hijos pues de Jacob. Todos ellos tuvieron un trato y Dios trató con sus vidas, incluyendo a José, ¿verdad? Quien fue vendido por sus hermanos para Egipto y quien llegó a ser el segundo mayor hombre de autoridad dentro de Egipto, solamente debajo de Faraón. Todo esto, toda esta historia que nosotros leemos del pueblo judío antes de que Dios les entregara la tierra de Canaán, fue un hacer de Dios. Implica toda esta historia un hacer de Dios, un obrar de Dios para con Israel fuera del templo en Jerusalén. Así es. Y además Dios está usando gentiles, Dios está en medio de un pueblo gentil y hablando a su pueblo, utilizando también a los gentiles para obrar en favor de su pueblo. Era algo que los judíos del tiempo de Esteban no les gustaba escuchar, no querían escuchar esto, no les caía bien saber que Dios también obraba fuera de Jerusalén y fuera del templo. A veces somos muy exclusivistas, nos volvemos tan amantes de nuestra denominación y a veces tan apegados al templo, hermano, que pensamos que necesitamos forzosamente pues ser de determinada denominación y tener un determinado templo para entonces saber que Dios se va a manifestar ahí y que necesitamos todo esto para realmente ser creyentes. Y hemos caído muchas veces en el mismo error que cayó el pueblo de Israel. Esteban estaba afirmando pues que Dios obra en todo lugar, y en donde usted esté, hermano, que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, usted que es miembro de Nuevo Nacimiento debe entender que Dios obra en todo lugar y que Dios lo va a
lo va a usar a usted donde usted esté. E incluso si no abrimos el templo, hermanos, Dios sigue obrando en medio de su iglesia, con su iglesia y por su iglesia. Dios obra y Dios obra en todo lugar. No necesitamos un lugar geográfico específico, no necesitamos forzosamente tener un templo. Recuerden que el templo del Espíritu Santo somos nosotros los creyentes, que Dios va con nosotros, que nosotros somos sucesivos para hablar del sacrificio de Jesús, para hablar de cómo se puede obtener salvación tan solo por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, Esteban fue un creyente que murió por su fe en Cristo. En segundo lugar, al afirmar que Israel siempre había sido rebelde. Esto fue algo que obviamente no le gustó escuchar y que no le gusta escuchar hasta el día de hoy a nadie, ¿verdad? Y él comienza, después de hacer toda la historia de cómo el pueblo de Israel fue formado, de cómo llegaron a Egipto, cómo Moisés, pues, era quien nos iba a sacar, dice el verso número 35 en adelante hasta el 53, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Si ustedes se dan cuenta, eso exactamente fue lo que dice el verso número 27, que aquel que maltrataba a su prójimo lo dijo a Moisés, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Pues este, dice Lucas, el escritor, o Esteban, en su exposición, a este Moisés a que habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Pero a este lo rechazaron, pues, así es. También a Moisés lo habían rechazado una vez y lo siguieron rechazando, pues, así es. Aún y cuando Moisés hizo grandes portentos, hizo grandes milagros, Dios lo usó para hacer prodigios, pues, frente a Israel, ¿verdad? Para mostrarse, pues, en todo su poder con ellos, lo rechazaron. Dios siempre ha sido rebelde para con todos los profetas. Es lo que está diciéndoles desde el verso 35 hasta el verso 53. Esteban le dice a los gobernantes, ustedes han sido, pues, siempre rebeldes y han sido rebeldes para con los profetas. Dios dijo que Él iba a levantar profetas, así como Moisés mismo, Dios iba a levantar profetas a quien ellos tenían que haber escuchado. Sin embargo, ellos siempre rechazaron a Dios y rechazaron también a todos los profetas, ¿verdad? Incluyendo, pues, en el verso número 52, incluye al justo, que es nuestro Señor Jesucristo. Han rechazado a todos. Y en ese momento estaban a punto también de rechazar a Esteban mismo como mensajero de Dios. Ellos fueron completamente rebeldes, siempre. Su corazón, hermanos, estuvo muy lejos siempre de Dios. Toman citas, pues, de los profetas y les hace ver a Esteban, ustedes recibieron la ley, ¿verdad? Pero aún cuando ustedes estaban viendo que Dios estaba entregando la ley, en ese preciso momento incluso se rebelaron, ¿verdad? Y le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido, y entonces se hicieron dioses, ¿verdad? Y entonces dice el verso 42, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en los profetas, y saca citas de los profetas antiguos testamentarios. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y uno lee la historia y uno ve que, pues, Israel hacía, pues, estos sacrificios, ofrecían sacrificios, ¿verdad? Animales, ofrendaban para el Señor, pero lo hacían físicamente, pero no con el corazón. Su corazón estaba lejos de Dios, ¿verdad? Antes bien, les dice Dios, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán. Su confianza no era absoluta y completamente en Dios. Siempre tuvieron el dejo de aquellos ídolos que ellos habían conocido estando en Egipto, ¿verdad? Y Dios les dijo, por eso los voy a adorar, los voy a enviar, los voy a transportar, a enviar muy lejos, más allá de Babilonia, porque el pueblo de Israel siempre fue desleal para con Dios. Esa deslealtad, esa desobediencia a su palabra, los llevó a ser transportados por 70 años más allá de Babilonia. Siempre, Israel siempre fue un pueblo rebelde para con Dios y desobediente finalmente a la ley que tanto amaban, ¿verdad? Que tanto decían proteger, que tanto decían
llevar a cabo, pues ellos siempre fueron desobedientes. Dice el verso número 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Siempre, hermanos, Israel fue una casa rebelde, repito, para con los profetas, desobedientes a la ley, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, en el verso número 13, aquí en Hechos 7, en el capítulo 6, verso 13, dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. O sea, la acusación fue esa, este hombre Esteban, por eso estaba en este momento compareciendo ante el Sanedrín y les estaba haciendo ver las cosas, ¿verdad? Pero la acusación fue esta, y fue una acusación falsa, ¿verdad? Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, porque ellos amaban mucho la ley. Pero Esteban termina diciéndoles, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, eran gente rebelde, pues, para con todos aquellos enviados por Dios, para volver el corazón de su pueblo hacia Él. Todos estos profetas, hermanos, tuvieron que perder la vida. Pues. Ahora también, dice Esteban, ustedes de antemano, verso 53, a los cuales los profetas no persiguieron a vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Estos profetas estaban anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo y ellos fueron muertos. Ahora ya habían muerto Jesús mismo, ellos mismos lo habían matado bajo las mismas acusaciones, también bajo testigos falsos y con la misma acusación. La misma acusación, hermanos, que le estaban haciendo a Esteban fue la acusación que le hicieron a Jesús. Compare usted por qué llevaron a Jesús ante el Sanedrín y de qué lo acusaron estando allí, de hablar contra el templo y de hablar contra la ley, las mismas acusaciones y de la misma manera falsa, de esa misma manera que estaban acusando a Esteban, ya habían acusado también a nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo, dice Esteban, siempre ha sido rebelde y por eso lo mataron. Esteban, un creyente que murió por su fe en Cristo, en tercer lugar, al afirmar una visión celestial que tuvo en ese momento. Dicen los versos del 54 al 60 que dice el verso 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No podían decir nada en contra de lo que estaba diciendo Esteban. Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, ¿verdad? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Y qué fue lo que estaba afirmando en este momento Esteban? ¿Verdad? Él afirmó tener una visión celestial de Dios y de un Dios trino, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba viendo al Hijo a la diestra del Padre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo obrando en esta visión celestial. Y cuando Esteban dice, y Jesús que estaba ahí junto a la diestra de Dios, entonces ellos entendieron pues que Esteban estaba considerando al Hijo, que estaba considerando a nuestro Señor Jesucristo como un coigual al Padre, cogobernando pues en la misma posición que el Padre. Y esto fue algo que ya no pudieron soportar ellos. Dice el 57, y ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron, ¿verdad?, contra él. Y hermanos, Esteban, por esta visión, por afirmar esta visión que Dios le dio, muere, y muere con la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo, encomendando su espíritu al Señor y orando por sus enemigos. Es muy similar, pues, lo que Esteban hizo en este momento a lo que Jesús hizo en esa cruz. Dice, verso número 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, gritó Esteban para que lo pudiesen escuchar, pues aquellos que lo estaban lapidando, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y estando siendo apedreado de una manera injusta, estando siendo apedreado por una acusación falsa, a sabiendas, los líderes del pueblo, el Sanedrín mismo, que era una acusación falsa, lo estaban asesinando en ese momento. Este hombre, Esteban, todavía ora
a Dios y pide a Dios, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de esto murió, hermanos. Había habido una aceptación, pues, del cristianismo muy buena dentro del pueblo. Mucha gente había sido sanada. Acuerdan que los apóstoles hacían prodigios, señales, que hacían maravillas. Y después Esteban también, un discípulo ya de los propios apóstoles, él también comienza a hacer los mismos prodigios, los mismos milagros. Dios empieza a manifestar también a través de la vida de Esteban, y esto hizo que hubiese una explosión en el crecimiento de la iglesia. Esto llenó de celos a los judíos y ya no podían soportar más ver cómo algo que ellos consideraban como una secta del judaísmo estaba creciendo, ¿verdad? Pero estaba creciendo de una manera muy grande, de una manera muy fuerte, de una manera exponencial. Y entonces ellos trataron de detener esto a través de asesinar a Esteban. Y así ha pasado. Y a lo largo de la historia, hermanos, cuando la iglesia ha sido perseguida y cuando ha habido mártires que mueren por su fe, ¿no?, lejos de detener el avance del Evangelio, el Evangelio crece. El Evangelio siempre va más adelante. ¿Qué lograron? ¿Qué lograron? Porque una vez que matan a Esteban, entonces empieza una persecución contra los cristianos. Vamos a ver en próximos temas del verso 8. Empieza una persecución. Lejos de detener el cristianismo, lo que hicieron fue, al matar a Esteban, permitir, con esa misma persecución que se desata después, que el Evangelio se fuese extendiendo. A Samaria, fueron a Siria, llegaron hasta Antioquía misma, pues, la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces empezó una difusión del Evangelio más allá de Jerusalén. Dios tuvo que obrar de esta manera para que la iglesia en Jerusalén tuviese que salir, y los que salieron comenzaran a predicar. Llegarán los días, hermanos, en que la predicación del Evangelio será ofensiva para la sociedad. Una sociedad que cada día se aleja más y más de Dios. Preparémonos, hermanos, preparémonos, porque los días son malos. Y realicemos una predicación como la de Esteban, una predicación audaz, una predicación verdadera y una predicación, sobre todo, hermanos, por amor a todos aquellos que aún no le conocen. Que no sea solamente el proselitismo lo que mueva nuestros corazones para predicar, sino sobre todo, hermanos, que sea el amor de Dios en nuestros corazones que nos mueva a predicar, para que otras personas puedan disfrutar también del grande amor que Dios tiene por todos nosotros. Prediquemos por amor, pues, a todos aquellos que aún no le conocen y sufren atados a su vida de pecado, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Seamos una iglesia valiente. Ya hubo quien murió, hermanos, por su fe en Cristo. Levantémonos y tengamos una predicación valiente, una predicación audaz y una predicación por amor. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y
Muy bien, hermanos, es el momento de las acciones de gracias. Vamos a disfrutar de lo que Dios ha hecho en la vida nuestra y en la vida de nuestros hermanos, escuchando las acciones de gracias y también celebrando a aquellos que han cumplido años en la semana que acaba de terminar. Acciones de gracias y cumpleaños. Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por su fidelidad y misericordia en mi vida y la de mi familia. Hasta hoy ha guardado nuestra salud y ha suplido todo lo necesario. Amén. Doy gracias a Dios por todas las bendiciones a mi vida y a mi familia. Gracias a Dios por poner sus manos en mi rostro y sanar mis ojos y mis dolencias. Gracias, Padre Todopoderoso, mi Dios, por el sustento y cuidado a mi familia y amigos. Gracias, mi Dios, por mi unidad Matices, por sostener y guiar sus pasos en su negocio y vida. Gracias a Dios por la vida de mis hermanos de nuevo nacimiento, por su salud, bienestar y sus trabajos. Agradezco a Dios por la vida de mi amiga Diana Fernández Talango, que va recuperándose de su cirugía. Amén. Doy gracias a Dios por sus cuidados y su provisión diaria. Bendiciones, familia, nuevo nacimiento. Doy gracias a Dios por permitirme terminar mis 4 años de carrera. Es el momento de depositar nuestra ofrenda y después hacerla llegar a quien corresponda, ofrendas en nuevo nacimiento. Los anuncios de esta semana, hermanos, tenemos las actividades de siempre. El lunes se reúnen los jóvenes en punto de las 8 de la noche por medio de Zoom. El martes la femenil igualmente por medio de Zoom, 7:30 de la noche, empieza Zoom sesión. El miércoles tenemos estudio bíblico, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, estamos viendo las obras de la carne. Estudio bíblico 7:30 el miércoles por medio de Facebook. El viernes tenemos culto de oración en punto de las 6 de la tarde. Y les invito, hermanos, este sábado a unirse a la limpieza del templo a partir de las 9 de la mañana. 9 de la mañana, el que guste acompañarnos, vamos a hacer limpieza en nuestro templo. Y también de lunes a viernes, hermanos, nos reunimos todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 6:30 de la mañana para nuestro devocional de lectura bíblica. Vamos a alabar a Dios, vamos a adorar su santo nombre. Cantemos, hermanos, al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre el trono celestial siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte. Sobre el trono
Consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. De esta manera hemos llegado al final, hermanos, de nuestro culto. Vamos a orar y darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hablado a nuestras vidas. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos darte muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos, engrandecemos tu santo y bendito nombre, Señor, y rogamos porque quieras tú seguir cuidándonos, quieras tú seguir proveyendo para nuestras vidas, quieras tú seguir derramando salud en la vida de todos nuestros hermanos que necesitan, pues, Señor, que tú envíes tu palabra desde tu santo cielo y los declares sanos, bendito Padre Celestial. Obra, te lo rogamos. Ten misericordia, Señor, de los que están enfermos, misericordia de los que no tienen, misericordia de aquellos que están pasando por alguna aflicción. Obra sus vidas, sana sus cuerpos, sus mentes, sus corazones, Señor. Toma nuestras vidas en tus manos, prospera el trabajo que hacemos, Señor, para que podamos nosotros ver tu gloria y de esta manera estar agradecidos, Señor, y puedas recibir la honra, la alabanza, el honor con todo nuestro corazón, bendito Padre Celestial. A ti sea toda la honra, toda la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo el Hijo, hermanos, estarán con nosotros en verdad y en amor. Amén.